Gobierno, un especial saludo a los representantes sindicales, empresariales y uno especial, más si cabe, a mis compañeros de Nueva Canarias hoy presentes aquí. Empiezo por esto que acaba de ocurrir. Tenemos una ley en tramitación en este Parlamento muy importante. Una ley de 166 folios, que modifica 39 leyes, que toma decisiones relevantes sobre la estructura administrativa, sobre los derechos y sobre los servicios públicos. Una ley que toca, como nunca en la historia del autogobierno, toda la estructura fiscal de nuestra comunidad. Y se hace por un procedimiento inadecuado que hoy se agrava aquí con un Gobierno que no separa dos enmiendas a la totalidad y no sale aquí a debatir las diferencias de los grupos políticos de la oposición. Vaya mi primera crítica a este procedimiento absolutamente inaceptable desde el punto de vista político y parlamentario. No puede ser que ustedes impongan una ley de esta envergadura por el procedimiento urgente y abreviado y encima no tengan la valentía de separar en el debate parlamentario las diferencias de los grupos de la oposición. Me parece que limitan más aún el derecho de la oposición a discutir una ley de esta trascendencia. Vienen ustedes aquí con una norma que ya la decidieron en otro ámbito. Ustedes, el Gobierno de Canarias y los que le sustentan, presentaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un conjunto de compromisos que vienen a ratificar aquí a posteriori como si estuviera este Parlamento representando a nadie. Porque todo lo que aquí se va a decidir en relación a los recortes y a la subida de impuestos ya lo firmaron ustedes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Vienen ustedes a ratificar y encontrarán la ratificación por disciplina política, por disciplina partidista en los grupos que sustentan al Gobierno, pero difícilmente podrán convencer ustedes a nadie que no sean los propios efectivos de este Gobierno. Porque estamos hablando de una ley importante, relevante, significativa, que va a impactar en la economía, que va a impactar en el funcionamiento de la comunidad, que va a deteriorar los servicios públicos, que va a desmotivar a los trabajadores públicos. Estamos hablando de una ley que no ha medido el impacto sobre la economía, sobre la fiscalidad, porque es una ley improvisada, hecha de prisa y corriendo, más como contables que como Gobierno. Una ley que no ha alcanzado ningún tipo de consenso. Ayuntamientos y cabildos impusieron ustedes in extremis por razones partidistas la distribución de los recursos del IGIP, pero no le siguieron en el resto de los requerimientos que planteaba, entre ellos la reducción salarial a los empleados públicos. Por tanto, ayuntamientos y cabildos, aunque pasen los trámites, no están de acuerdo ni con el procedimiento ni con el fondo, aunque formalmente hayan aceptado una distribución de los recursos del IGIP absolutamente distinta a la pactada en el año 2003. Pero han tenido ustedes también el varapalo del Consejo Económico y Social, órgano clave de participación, que por primera vez en la historia cuestiona un procedimiento de un asunto de esta envergadura y que los divide como nunca en la historia. Tienen ustedes un varapalo del Consejo Consultivo de Canarias, a pesar del momento en que vive ese órgano de renovación. Pero no tienen ustedes ningún tipo de acuerdo con los trabajadores públicos, ni con los sindicatos, ni con los empresarios y, por supuesto, con la oposición. Están ustedes solos defendiendo esta ley, absolutamente solos defendiendo una ley que ya tomó sus decisiones en otros ámbitos que no son este Parlamento. Y además aprovechan este trámite urgente y el pretexto de la crisis para modificar leyes que nada tienen que ver con el objeto que plantea esta ley. Se modifican leyes como la de la vivienda, la del juego, la de las parejas de hecho, la de espacios naturales, asuntos de seguridad que nada tienen que ver, ni siquiera con la justificación todopoderosa, el comodín de esta etapa de la política, que es la crisis, los ajustes y las demás decisiones que nos están llevando donde nos están llevando. Por lo tanto, rechazamos el procedimiento, rechazamos la forma y rechazo de forma categórica esta manera de debatirla hoy aquí, no siendo capaz el Gobierno de separar el debate entre las dos enmiendas a la totalidad, porque no tienen nada que ver. Porque son dos concepciones absolutamente distintas. Porque nosotros hemos hecho un trabajo de fondo. Porque hemos analizado esta ley
la hemos discutido y hacemos propuestas alternativas y distintas. Pero aquí se ha dicho que lo que tiene que hacer este Gobierno es indiscutible. Pues le niego la mayor. Lo que hace este Gobierno es muy discutible porque es seguro un fracaso. ¿Cómo que es indiscutible? Esta política equivocada, fracasada de la Comisión Europea, del Gobierno de España y de ustedes. Esta crisis que estamos viviendo se está acometiendo desde la perspectiva de las políticas económicas desde parámetros incorrectos, erróneos, fracasados. Lo que se ha hecho por parte de la Comisión, por el Gobierno de Zapatero, por el Gobierno de Rajoy y por ustedes, durante estos 2 años, es un fracaso. Han elevado a la categoría de verdad lo que es una decisión ideológica, conservadora, de cómo se afronta esta crisis económica, que no es otra que los llamados ajustes y reformas estructurales. Hablemosle a los ciudadanos con la verdad por delante, sin eufemismo, porque ya que estamos bastante alejados de la ciudadanía, los vamos a perder definitivamente. Los ajustes son recortes a una estructura pública que, al margen de las ineficiencias que siempre combatiremos, es la que en términos relativos tiene menos peso de los países de nuestro entorno. Es mentira, es una afirmación interesada decir que el problema de la economía española, como se ha dicho aquí en los últimos años, es el sector público. Eso es mentira. Ni siquiera el déficit, ni siquiera la deuda, ni siquiera el tamaño. Tenemos menos sector público que los países de nuestro entorno. Se acaba de publicar un trabajo interesantísimo de ahora, donde se pone en evidencia que el gasto público español está, en términos relativos, muy por debajo de los países de nuestro entorno y, en términos absolutos, en algunos casos, a menos de la mitad de los países más desarrollados o más ricos de la Unión Europea. Se ha hecho una verdad absoluta de lo que es una visión interesada e ideológica de la derecha conservadora que domina los ámbitos de decisión. Se ha demonizado al sector público. La culpa de lo que nos pasa es de la sanidad y de la educación, de las comunidades autónomas y del Banco de España. Y al final, el tiempo, la realidad se impone y lo que nos lleva al precipicio es lo que siempre fue el problema más serio, no el único, pero el más serio de esta crisis. La deuda privada, la deuda de la familia, la deuda de las empresas, la deuda bancaria. Esa, desde el principio, ha sido el problema. Y aquí lo han negado ustedes y todos. Lo han negado. Y ahora resulta que estalla en nuestras narices el problema de fondo, el de verdad. La crisis de Bankia, el rescatillo del pasado fin de semana ponen en evidencia que nuestro problema no estaba en el sector público, no está en el sector público, nuestro problema está en la economía, nuestro problema está en el sistema productivo, nuestro problema está esencialmente en la deuda y en la crisis de supervivencia que tiene el sistema financiero.